Muchas veces, en la industria automovilística, hay marcas que por generar hype en sus nuevos proyectos, sustentan sus creaciones como algo mágico, perfecto y sin ningún tipo de imperfección. Pero en este mundo, vale más lo que diga el público de lo que compran, que las mismas compañías que tratan de vendernos algo que no termina siendo tan perfecto como fue principalmente presentado. Por eso hoy te presentamos el top 10 de marcas que quisieron innovar con sus vehículos eléctricos, pero no les salió como esperaban. Antes de comenzar, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campana para estar atento a cada acontecimiento de esta linda comunidad. Número 10. Comenzamos esta lista con el famosísimo Tesla Cybertruck. Esta pickup nació como una provocación. En 2019, cuando Elon Musk lo presentó por primera vez, no parecía una camioneta, parecía un objeto salido del futuro. Tesla no quería competir con las pickups tradicionales, quería romperlas conceptualmente. Su carrocería de acero inoxidable, sus líneas rectas y su diseño extremo no fueron un error. Fueron una decisión consciente para llamar la atención y cambiar la conversación. La promesa era ambiciosa. Un vehículo indestructible, más rápido que muchos deportivos, con gran capacidad de carga y un precio accesible. Pero el camino entre la idea y la realidad fue largo. El Cybertruck sufrió retrasos importantes, cambios de especificaciones y un aumento notable en su precio final. Cuando finalmente llegó al mercado en 2023, ya no era el producto revolucionario que muchos esperaban, sino una versión más limitada de aquel sueño inicial. En el mundo real, el Cybertruck se encontró con sus propias contradicciones. Es enorme para la ciudad, poco práctico para el trabajo tradicional y difícil de reparar. No reemplaza a una pickup clásica, ni pretende hacerlo del todo. Funciona más como un símbolo que como una herramienta cotidiana. El Cybertruck no es un fracaso absoluto, pero tampoco es el salvador del segmento. Es un experimento rodante, una declaración de intenciones. Un vehículo que no nació para agradar, sino para provocar. Y en eso, Tesla cumplió su objetivo. Número 9. Avanzamos de puesto y seguimos con el BMW XM. Este vehículo nació como una declaración de poder. Lanzado en 2022, fue presentado como el BMW más potente jamás fabricado. Un SUV híbrido enchufable diseñado para demostrar que la marca todavía podía dominar el lujo y el rendimiento en la era eléctrica. Sobre el papel, lo tenía todo: más de 700 caballos de fuerza, tecnología de última generación y un interior que apuntaba directamente al segmento más alto del mercado. Pero el problema del XM no fue técnico, fue identitario. BMW siempre fue sinónimo de elegancia deportiva, de equilibrio y precisión. El XM, en cambio, apostó por el exceso, un diseño agresivo, parrillas gigantes y proporciones pesadas que dividieron inmediatamente a los fanáticos. Para muchos, no se sentía como un BMW, sino como una interpretación exagerada de lo que creían que el mercado quería. Aunque es rápido, lujoso y avanzado, el XM llegó a un punto incómodo. Demasiado caro para competir con otros SUV premium, demasiado pesado para transmitir deportividad y demasiado llamativo para quienes buscaban discreción. Las ventas fueron correctas, pero muy por debajo de lo que BMW esperaba para un modelo que debía ser icónico. El BMW XM no fue un fracaso gracias a su potencia y tecnología, pero sí lo fue en su intento por impresionar a todos, y como consecuencia terminó perdiendo aquello que hacía especial a la marca, demostrando así que incluso un gigante puede confundirse cuando el exceso reemplaza a la identidad. Número 8. Subimos de escalón con un vehículo de una marca caracterizada por la excelencia. El Mercedes-Benz EQS SV nació con una ambición enorme: convertirse en la primera clase S eléctrica del mundo. Presentado en 2022, este modelo debía demostrar que el lujo absoluto podía trasladarse, sin esfuerzo, a la nueva era de la movilidad eléctrica. Silencio total, pantallas por todas partes y una experiencia pensada para aislar al conductor del mundo exterior. Mercedes aspiraba a liderar el segmento del lujo eléctrico antes de que sus rivales reaccionaran. El EQS SV ofrecía tecnología avanzada,
un interior impecable y una conducción suave, casi flotante. Técnicamente, cumplía con todo lo que prometía una marca de este nivel. Pero el problema nunca fue la ingeniería, fue la emoción. Su diseño exterior, excesivamente redondeado y poco imponente para un SUV de lujo, generó rechazo desde el primer día. Muchos compradores no lograron conectar con su estética, especialmente considerando su precio elevado, comparado con sus rivales eléctricos más llamativos y con mayor carácter. Las ventas no fueron un desastre, pero tampoco el éxito que Mercedes esperaba para un modelo que debía marcar época. El EQS SUV se convirtió en un ejemplo claro de que el lujo, por sí solo, ya no basta. En un mercado donde la experiencia y la identidad pesan tanto como la tecnología, Mercedes aprendió que el futuro también necesita alma, y no solo tecnología. Número 7. Continuamos este top con el Toyota BZ4X. Lanzado en 2022 y con expectativas inmensas para la historia de la marca, tenía el compromiso de ser la gran entrada de Toyota al mundo de los autos eléctricos puros, después de años liderando la electrificación con los híbridos. La expectativa era enorme. Si alguien sabía hacer autos confiables, era Toyota. El BZ4X nació con una promesa clara: un SUV eléctrico seguro, duradero y sin sorpresas, pensado para compradores que querían dar el salto a la movilidad eléctrica sin asumir riesgos. No buscaba ser el más rápido ni el más llamativo, sino el más confiable. En teoría, era una apuesta segura. Pero el debut fue un golpe inesperado. Poco después de su lanzamiento, Toyota tuvo que detener ventas a nivel global por un problema grave. Las ruedas podían soltarse bajo ciertas condiciones. Para una marca cuya reputación se construyó sobre la fiabilidad, ese error fue devastador. El BZ4X pasó de ser una promesa de tranquilidad a un símbolo de apresuramiento. Aunque el problema fue solucionado, el daño ya estaba hecho. El modelo quedó marcado por un inicio torpe, una autonomía poco competitiva frente a rivales y un precio que no terminaba de convencer. El BZ4X no es un mal auto, pero tampoco fue el eléctrico sólido que el mundo esperaba de Toyota. Fue una lección dura. Incluso las marcas más conservadoras pueden equivocarse cuando sienten que llegan tarde al futuro. Número 6. Subimos de escalón y continuamos con el Volkswagen ID Buzz. Presentado oficialmente en 2022 y considerado como uno de los lanzamientos más cargados de nostalgia de la industria automotriz. Desde el primer testeo, el mensaje era claro: revivir el espíritu de la mítica Combi, pero ahora en forma de vehículo eléctrico, reviviendo así un legado emocional y revolucionando la marca. La idea detrás del ID Buzz era poderosa. Volkswagen buscaba reconectar con su pasado más icónico, mientras se posicionaba como un referente en la nueva era eléctrica. El objetivo no era solo vender un vehículo, sino vender una experiencia, libertad, comunidad y diseño retro reinterpretado con tecnología moderna. El recibimiento inicial fue explosivo. Redes sociales, prensa especializada y fanáticos celebraron su diseño, su enfoque familiar y su identidad única en un mercado saturado de SUVs similares. Sin embargo, cuando llegaron los detalles finales, la emoción empezó a enfriarse. Su precio fue más alto de lo esperado, la autonomía resultó limitada para viajes largos y su desempeño quedó lejos de lo que muchos imaginaban para un vehículo con ese tamaño y peso. Además, el ID Buzz no logró ser la nueva Combi que muchos soñaban. No era económico, no era especialmente práctico para todos los públicos, y su enfoque terminó siendo más aspiracional que funcional. Aún así, no fue un fracaso total, se convirtió en un objeto de deseo más admirado que comprado. El ID Buzz demostró que la nostalgia vende atención, pero no siempre garantiza éxito comercial. En el puesto número 5, tenemos al Ford Mustang Mach-E. Este vehículo apareció por primera vez en 2020, como uno de los movimientos más arriesgados de Ford en décadas. No solo porque era un SUV eléctrico, sino porque llevaba un nombre sagrado: Mustang. Desde el primer anuncio, el debate fue inmediato. Para muchos, esto no era un Mustang. Para Ford, era la evolución necesaria de un ícono. La intención era clara: atraer a una nueva generación que ya no soñaba con motores V8, sino con tecnología, autonomía y desempeño eléctrico. Ford quería demostrar que la esencia del Mustang,
potencia, carácter y deportividad, podía sobrevivir sin gasolina. Y en el papel, el Mach-E cumplía. Buenas cifras de aceleración, versiones potentes como el GT, diseño agresivo y una autonomía competitiva. El lanzamiento fue fuerte, y a diferencia de otros eléctricos, el Mach-E sí logró ventas sólidas en su primer año. Sin embargo, el conflicto nunca desapareció. Los puristas rechazaron el uso del nombre Mustang, y con el tiempo comenzaron a aparecer problemas que afectaron su imagen. Fallos de software, retiros por seguridad y una experiencia de usuario que no siempre estaba a la altura de su precio. Aún así, el Mach-E no fue un error total. Fue un vehículo de transición. Demostró que Ford podía competir en el mundo eléctrico, pero también dejó una lección clara. La innovación puede avanzar, pero tocar un símbolo histórico siempre tiene un costo. El Mach-E no destruyó el legado Mustang, pero sí lo dividió, y eso lo convirtió en uno de los autos más polémicos de su generación. Número 4. Continuamos con el Cadillac Lyriq. Este vehículo nació como una declaración de intenciones. Presentado como concepto en 2020 y lanzado oficialmente en 2022, este SUV marcó el inicio real de la era eléctrica para Cadillac. No era un modelo adaptado ni una prueba piloto. Era el primer vehículo eléctrico de la marca construido desde cero sobre una plataforma dedicada. La ambición era enorme. Cadillac quería redefinir el lujo americano en tiempos eléctricos y volver a competir de tú a tú con Tesla, BMW y Mercedes. El Lyriq no buscaba ser el más rápido ni el más radical. Su objetivo era ofrecer una experiencia elegante, tecnológica y silenciosa, pensada para quienes asociaban el lujo con confort y sofisticación. Visualmente, el cambio fue evidente. Un diseño limpio, futurista, con una parrilla iluminada que ya no necesitaba función mecánica, y una silueta que parecía salida de un concept car. En el interior, una gran pantalla curva dominaba el tablero, acompañada de materiales premium y un ambiente que priorizaba la calma y la tecnología. En lo técnico, el Lyriq cumplía con lo esperado. Buena autonomía, conducción suave y la nueva plataforma Ultium de General Motors como base de su estrategia eléctrica. No era un vehículo torpe ni improvisado. Era refinado y cómodo, justo como Cadillac lo había prometido. Pero el verdadero problema no fue la ingeniería, fue la identidad. Para muchos compradores, el Lyriq se sentía correcto, pero no decisivo. Su precio lo colocaba frente a rivales con una narrativa eléctrica más fuerte y una imagen más consolidada. Cadillac parecía estar reinventándose, pero todavía sin una personalidad completamente definida. Las ventas fueron aceptables, pero no históricas. El Lyriq no fracasó, pero tampoco lideró. Se convirtió en un símbolo de transición. El momento en el que Cadillac entendió el futuro eléctrico, pero aún estaba aprendiendo cómo conquistarlo. El Lyriq no representa un error. Representa una pregunta abierta. Y en la industria automotriz, a veces, eso pesa más que una respuesta. Entramos al top 3 con el Nissan Ariya. Este automóvil nació como la gran apuesta de la marca para reinventarse en la era eléctrica. Presentado por primera vez en 2020 y lanzado comercialmente en 2022, el Ariya debía ser mucho más que un nuevo modelo. Era el vehículo encargado de demostrar que Nissan seguía siendo relevante después del éxito temprano y ya lejano del Leaf. El concepto era sólido. Nissan quería crear un SUV eléctrico con diseño futurista, interior minimalista y una experiencia más premium, alejándose de la imagen práctica y sencilla que había definido sus eléctricos anteriores. El Ariya prometía tecnología avanzada, autonomía competitiva y una conducción suave, pensada más para el confort que para la deportividad. Pero el camino hasta el mercado fue complicado. Retrasos en la producción, problemas en la cadena de suministros y una llegada tardía.
Estas adversidades hicieron que el Aria perdiera el factor sorpresa. Cuando finalmente estuvo disponible, ya competía en un segmento saturado, enfrentándose a rivales más consolidados como Tesla, Hyundai y Volkswagen, que ya habían ganado terreno y confianza del público. Aunque fue bien recibido por su diseño interior, calidad de materiales y sensación de refinamiento, muchos críticos señalaron que el Aria no destacaba claramente en ningún apartado clave. No era el más rápido, ni el más eficiente, ni el más tecnológico. Además, su precio no fue bien recibido por los fanáticos de la marca, que se caracterizaba por sus autos accesibles. El Nissan Aria no fue un mal producto, pero sí un producto que llegó en el momento equivocado. Representa un intento honesto de evolución, pero también demuestra que, en el mercado eléctrico, no basta con hacer las cosas bien, hay que hacerlo antes que los demás. Es un vehículo que refleja transición más que revolución, y que dejó claro que Nissan aún busca su nueva identidad. Número 2. Llegamos al top 2 con el Chevrolet Blazer EV, un vehículo que representa el intento de General Motors por trasladar un nombre histórico del mundo a gasolina hacia una nueva era completamente eléctrica. Fue presentado oficialmente en 2022 y lanzado progresivamente a partir de 2023. Este modelo debía convertirse en uno de los pilares de la estrategia eléctrica de Chevrolet, apuntando directamente al corazón del mercado SUV. La idea era clara: aprovechar la popularidad del nombre Blazer para atraer a compradores que quizás aún dudaban del cambio a lo eléctrico. Chevrolet prometía un diseño agresivo, inspirado en el lenguaje deportivo de la marca, una plataforma eléctrica moderna y diferentes versiones pensadas para públicos muy distintos, desde usuarios familiares hasta conductores que buscaban un enfoque más deportivo. Sin embargo, el desarrollo del Blazer EV no fue tan fluido como se esperaba. El vehículo sufrió múltiples retrasos antes de llegar a los concesionarios, y cuando finalmente lo hizo, aparecieron problemas de software que afectaban funciones básicas del sistema multimedia y de asistencia al conductor. Estos fallos obligaron a General Motors a pausar ventas temporalmente, algo que dañó seriamente la confianza del público en un producto que apenas estaba debutando. A nivel de manejo y diseño, el Blazer EV fue bien valorado. Su estética resultó atractiva, su espacio interior cumplía con lo esperado y su conducción era cómoda para el uso diario. No obstante, el precio elevado frente a competidores más consolidados y la falta de una identidad clara, ni totalmente deportiva, ni claramente accesible, hicieron que su impacto en el mercado fuera menor al esperado. El Chevrolet Blazer EV terminó siendo un ejemplo de cómo una buena idea puede verse comprometida por una ejecución apresurada. No fracasó por concepto, sino por detalles técnicos y estratégicos que opacaron su lanzamiento. Es un vehículo que demuestra que, en la transición eléctrica, incluso las grandes marcas pueden tropezar si no afinan cada paso desde el primer día. Llegamos al final de este top con el Range Rover Velar. Nació en 2017 como una apuesta arriesgada dentro de la propia familia Land Rover. Su objetivo no era conquistar nuevos terrenos, sino un nuevo tipo de cliente. El Velar fue concebido para llenar el espacio entre el Evoque y el Range Rover Sport, pero sobre todo para atraer a un público más urbano, más enfocado en el diseño, el estatus y la tecnología que en el uso off-road tradicional. Desde su concepción, el Velar aspiraba a ser el Range Rover más moderno y sofisticado de la gama. Introdujo un diseño minimalista que rompía con el estilo robusto y clásico de la marca: líneas limpias, manijas de puertas retráctiles, una silueta elegante y un interior dominado por pantallas. Fue el primer modelo de Land Rover en adoptar de forma masiva el concepto del lujo digital, convirtiéndose en una especie de laboratorio estético para la marca. El recibimiento inicial fue muy positivo. El Velar ganó premios de diseño, generó atención mediática y logró posicionarse como uno de los SUVs más atractivos visualmente de su segmento. Muchos lo veían como el equilibrio perfecto entre lujo, modernidad y presencia. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a aparecer los problemas que empañaron su reputación. A nivel mecánico y tecnológico, el Velar sufrió críticas por la fiabilidad de sus sistemas electrónicos, fallos en la interfaz,
Problemas eléctricos y costos de mantenimiento elevados comenzaron a afectar la percepción del vehículo. Además, su enfoque tan marcado en el diseño hizo que algunos compradores sintieran que había perdido parte del ADN todoterreno que históricamente definía a Range Rover. En el mercado, el Velar nunca terminó de consolidarse como un éxito rotundo. No fue un fracaso comercial, pero tampoco alcanzó el estatus icónico que la marca esperaba. Quedó atrapado en una posición incómoda, demasiado lujoso para quienes buscaban un UF práctico y demasiado delicado para los puristas de la marca. El Range Rover Velar es el reflejo de una era donde el diseño y la imagen tomaron prioridad sobre la funcionalidad absoluta. Un vehículo que nació para marcar tendencia, pero que terminó demostrando que incluso en el segmento premium, la estética por sí sola no garantiza una conexión duradera con el público. Después de recorrer este top, queda claro que incluso las marcas más famosas han intentado entrar en la evolución automotriz con los vehículos eléctricos, pero que por fallas en la planeación y percances no previstos han tropezado en el camino, afectando sus lanzamientos y perdiendo parte de su credibilidad. Los vehículos vistos en este top no son malos, pero sí nos enseñan que, aunque una marca sea muy reconocida, la prisa por ser pioneros o revolucionarios, sin medir correctamente los riesgos, puede hacer que las cosas no salgan como se esperaba. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, recuerda dejarnos un like, suscribirte y activar la campanita para que estés al tanto de todo lo que pasa en nuestro mundo automotriz. Esto es Motorsport. Muchas gracias por tu atención.